Nuestro entrevistado hablará sobre justamente cómo es la gestión de los residuos sólidos en la reconstrucción, cómo se está procesando, ingeniero, acérquese por acá, acérquese por favor, ingeniero, cómo se está procesando en estos momentos los residuos sólidos en las zonas en donde se está, bueno, reconstruyendo, ¿no? La pregunta que me haces es bastante ingrata, por decirlo de alguna manera, ya que, por ejemplo, el Plan Nacional de Reconstrucción, que está publicado en PCM y todo el mundo lo puede ver, no considera ninguna infraestructura que tenga que ver con la gestión de residuos sólidos. No considera algún relleno sanitario, no considera centros de acopio, no considera plantas de tratamiento en donde los residuos puedan ser dispuestos luego de su recolección. Es más, durante la etapa de reconstrucción, en la que me tocó de desastres naturales, en donde al Ministerio del Ambiente le tocó afrontar de alguna manera y colaborar en cuanto a la reconstrucción y disposición final de estos residuos, no había dónde disponer estos residuos, ¿no? Y a lo que dio lugar fue a utilizar los botaderos ya existentes o abrir algunos otros nuevos. Claro, es importante eso, ¿no? Porque la pregunta, si aún no se logra reconstruir lo deseado para que la población tenga cierta tranquilidad de vivir y tener a su familia, pues si no se logra eso, ¿qué se va a pensar en ver dónde se va a depositar los residuos? Claro, sin embargo, ese es el pasado. Esos son errores de repente que se han cometido dentro del Estado, pero hay que mirar hacia adelante. Y la mirada hacia adelante puede venir desde las distintas fuentes de financiamiento, tanto por idear fondos para la construcción de infraestructura de manejo de residuos sólidos y utilizar los fondos ya existentes, como por ejemplo el mecanismo de obras por impuestos. Hay sobre todo la gran empresa minera ha invertido en elaborar no solamente expedientes técnicos para infraestructura de rellenos sanitarios, sino también para atender la integralidad de la gestión de residuos sólidos. ¿Qué quiere decir? Desde la sensibilización ambiental, la recolección, el procesamiento para hacer la valorización de estos residuos y la construcción del relleno sanitario para la disposición final, ¿no? Ahora, siempre se habla, ingeniero Tinoco, siempre se habla de la riqueza, el valor que tienen los residuos, es decir, la basura, lo que hablemos en cristiano, como se dice. Hay el valor porque cuando el vecino bota en una bolsa, bota cartones, bota plásticos, bota botellas, es decir, productos que pueden ser reciclados, procesados nuevamente para ponerlos en valor. Así es, y qué bueno que lo menciones porque, si bien es cierto, hay un valor en los residuos sólidos, sobre todo tienen que pasar por un proceso de tratamiento para generar ese valor y eso se llama valorización. Esa valorización lo que permite es acceder a algunos de estos productos ya acondicionados y tratados al menos de manera parcial para poder ingresar a un nuevo proceso. El nuevo marco regulatorio, que es el Decreto Supremo 014, que se promulgó en diciembre del año pasado, es totalmente nuevo, justamente involucra e incorpora este concepto de valorización. Y este concepto de valorización no debe ser confundido, porque lo que ocurre es que hay un aprovechamiento de los residuos sólidos, es cierto, pero sigue siendo todavía informal. Entonces, al ser informal, estas personas que se hacen cargo de este reciclaje, de alguna manera, son recicladores y estos recicladores pues no tienen condiciones ni de trabajo ni condiciones de salubridad adecuadas. Y hay muchos intereses atrás de eso, hay muchas ONGs que gerencian financiamiento externo, gerencian financiamiento de grandes corporaciones, justamente para de alguna manera brindar apoyo, pero esto no viene ocurriendo. Lo que ocurre es que se gasta la mayoría del monto en hacer consultorías, en hacer la guía, el manual del reciclador, bueno, es la cooperación internacional, la guía para entender el manual, manejos etcétera, e intereses, pues, ¿no? Así es. Y solamente un 15% o un 20% en el apoyo efectivo, por ejemplo, en triciclos, en uniformes, en capacitación efectiva a los recicladores, etcétera, ¿no? Ahora, no solamente, ingeniero Tinoco, el procesamiento de la basura para ponerla en valor, sino la generación de energía desde la basura. Es algo que no se está tocando, que otros países sí lo están utilizando, la energía que se puede sacar del procesamiento de la basura, porque genera gases. Así es, y no estamos lejos de poder lograr eso. Y lo que tiene que pasar es que los gestores públicos, sobre todo las autoridades municipales, porque esto sigue siendo una competencia municipal en cuanto al manejo, abran un poco los ojos y también el gobierno central abra un poco el abanico de posibilidades que puede haber para infraestructura y para equipamiento en el manejo de residuos sólidos. ¿Qué es lo que ocurre?
El Ministerio de Economía y Finanzas lo que siempre dice, la tecnología que se aplique tiene que ser la más convencional, la más conocida y la que haya sido probada. Y muchas veces lo que dicen los especialistas del MEF es que haya sido probada en el país. En el país lo único que hemos probado son rellenos sanitarios y solamente contamos con 28 hasta el momento y somos 1.876 municipalidades. Ahora, el tema, y perdóname que corte lo que me ibas a decir, va un poco más allá, va también por generar políticas en donde se beneficie la implementación de equipamiento que sea novedoso y que permita el aprovechamiento. Que, venida a cuenta, estamos también en el marco del Acuerdo de París, que fue tomado el año 2015 en la COP de París, justamente, en donde se establece que el Perú tiene un compromiso de reducir emisiones en cuanto al manejo de residuos sólidos. Nos hemos comprometido a reducir en 20% al año 2030 nuestras emisiones de CO2, de metano, de todos los gases que generan el efecto invernadero. Pero adicionalmente, si es que cumplimos ese 20% y podemos llegar a más, estas emisiones pueden ser transables. ¿Qué quiere decir? Que si Perú reduce un poco más, puede transar con otro país el financiamiento de ciertos proyectos para poder implementarlos a cambio de sus emisiones u obtener algún otro beneficio. Pero al momento, a las justas vamos a llegar a cumplir ese 20%. Si queremos superar eso, debemos optar por tener tecnología novedosa. Y tecnología novedosa no solamente que nos permita reducir emisiones, sino que permita lo que mencionabas hace un momento, que es la valorización. Y esta valorización no solamente es el aprovechamiento de la basura, sino también es la generación o la cogeneración de otros beneficios. Como por ejemplo se hace en otros países. Los residuos entran a una incineradora de residuos, son quemados, este calor se aprovecha para calentar agua y transmitir la calefacción mediante esa agua a las viviendas, ¿no? Claro, en una oportunidad habíamos conversado con un especialista, bueno, fue ministro del primer ministro del Ambiente, Antonio Brand, justamente acerca de por qué no ponerle valor a la basura que sale de cada uno de los hogares. En vez que nosotros, los vecinos, paguemos a las municipalidades lo que se llama arbitrios o baja policía. ¿Por qué es que los municipios no le pagan a los hogares, a las familias, por entregar basura clasificada? Es decir, basura que está lista para hacer, ponerle valor. En realidad, a ver, sí podría ocurrir... Claro que nos estamos trayendo abajo un parte del rubro económico por lo que se mantiene en los municipios, ¿no? A ver, hay dos mitos ahí. Y para que eso ocurra, tendríamos que ser Noruega. y tendría que haber un nivel de aprovechamiento y de sensibilización. ¿Por qué no podemos ser Noruega? ¿Qué nos falta? Por amor de Dios. Tendría que haber un nivel de sensibilización y de educación ambiental. Entonces, que todavía no luchemos por esa educación. Así es. Y es aquello a lo que recién se está apuntando, pero todavía necesitamos infraestructura. Podemos tener un gran componente de educación en donde la gente sepa dónde colocar los residuos, en donde la gente sepa cómo reciclar, en donde la gente sepa sobre todo qué cosa consumir, porque si yo consumo lo que mencionaba el entrevistado anterior, que era muy interesante, el ingeniero Renato Gago, sí, sobre el tema de los alimentos. Todos estos alimentos, si nos ponemos a pensar, vienen en empaques. Viene en la botella de plástico, viene en el tetralaminado, que lo conocemos comercialmente como Tetra Pak, viene en papel, etcétera. Entonces, consumimos, pero también generamos residuos. Basura. Entonces, esa conciencia todavía no es la que se está trabajando, la del consumidor. Cómo nosotros generamos basura. Estamos pensando en el ex post, estamos pensando en qué cosa ocurre con la basura una vez generada. Y el chip tiene que cambiar, y eso es todavía lo que no ocurre. El chip es qué hacemos para generar menos basura. Pero lo que tiene que ir desarrollándose de todas maneras es infraestructura. Es como que digamos... ¿Tenemos que reducir el consumo de agua? Sí, pero necesitamos plantas de tratamiento de aguas residuales, porque el agua residual se va a generar sí o sí. El ser humano es alguien que consume alimentos, que, bueno, para la educación consume papel, una serie de cosas. De todos modos se van a generar residuos y, como repito, solamente tenemos 28 infraestructuras de disposición final para 1.876 distritos. Más allá de eso, el 30% más
de la basura, casi el 40% de la basura, se genera en Lima Metropolitana y Callao. ¿Se imagina, ingeniero Tinoco, aparte de los recicladores que vemos todos los días en la noche, rompiendo bolsas donde están los montículos de basura que sacan los hogares, se imagina de que la ama de casa reciba, señora, por la bolsa de botellas recibe tantos soles, por la bolsa de cartón recibe tantos soles, por la bolsa de plástico recibe tantos soles? ¿Se imagina el incentivo que tendrían los vecinos al saber de que por su basura, la basura de todos los días, tiene un chequecito, un efectivo a fin de mes? Y eso es interesante, y hay municipalidades que lo han venido haciendo incluso desde hace más de 10 años. Villa El Salvador implementó en el 2004 el bono verde, que fue un primer inicio y que sobre todo tuvo un gran impacto en la recaudación. ¿Por qué? Porque vinculaba el incentivo al manejo adecuado de residuos sólidos con los arbitrios de limpieza pública. Felizmente esto ha sido copiado por algunas municipalidades, pero sin embargo todavía necesitamos camiones para recoger esa basura, porque de todos modos se genera. Claro. No basta con decirle al ama de casa, al ciudadano, oye, te voy a dar pues un sueldo soles por estos residuos, sino que también tenemos que decir cómo vamos a recogerlos de las viviendas. ¿Y a dónde lo vamos a llevar también? Los centros de acopio, digamos. La municipalidad, no voy a hacerle propaganda a ninguna municipalidad, pero la municipalidad de Surco es una que ha implementado, por ejemplo, los puntos limpios, ¿no? Y estos puntos limpios son espacios a donde puede ir el vecino, claro, a dejar sus residuos sólidos sin necesidad de que necesariamente vaya un camión recolector. La recolección puerta a puerta de residuos que no pueden ser aprovechados o de residuos que sí pueden ser aprovechados es costosa. No nos ponemos a pensar que un camión de basura, si es que lo miramos por la calle caminando, carga más de 6 toneladas, tiene 3 ejes de rodamiento y eso lo convierte en maquinaria pesada. Es decir, tenemos maquinaria pesada pasando puerta a puerta, con consumo de combustible, con emisiones, con personal que tiene que estar permanentemente ahí, con las condiciones de salud y seguridad ocupacional que enfrentan estos trabajadores además. Y entonces lo que ocurre es que tenemos un costo elevadísimo de la construcción porque todavía no hay lo que mencionabas hace un rato, la educación ambiental para poder decirle al vecino, el vecino sabe que no tiene que esperar el camión, sino que pueden haber puntos en donde se puedan dejar los residuos sólidos como ocurre en otros países. Hoy la tecnología, ingeniero Marco Antonio Tinoco, nos permite estar interconectados. Hoy el celular es una vía facilísima de comunicación. Esto vamos a hablar más adelante con la ingeniera Jessica Yuta, que ya está con nosotros para la siguiente entrevista, sobre la utilización de las herramientas de la comunicación para informar a la población. Todo el mundo tiene celular. Entonces, todo el mundo tiene Facebook y todo el mundo tiene WhatsApp. Todo el mundo. Sí. Entonces, todo está mediante WhatsApp o mediante el correo, informarle a los vecinos en qué momento sacar la basura para que no sea despotricada, rota por estos recicladores que por lo general no tienen una formación adecuada de cómo manejar esos residuos. Rompen y llenan de basura todo el sitio. Y ciertamente son un sector de la sociedad que debe ser acogido y para lo cual debe haber políticas sociales. Hay que formarlos. Y para eso hay un sector competente que es MIDIS. No es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, los programas sociales orientados a atender justamente personas en situación de vulnerabilidad, sí, hay políticas que pueden ir de la mano, pero hay actores sociales que tienen que ser incorporados justamente en el sector que corresponde. Por un lado. Por el otro lado, el tema de la tecnología es muy interesante, sí, y no solamente para informar, sino también para monitorear el servicio de limpieza pública. A mí me ha tocado participar de la gestión de residuos sólidos en Villa El Salvador allá por el año 2009 y yo monitoreaba, porque tenía algunos años y algunos kilos menos, a las 3 de la mañana, los operarios de limpieza pública y sobre todo los camiones que tenían un GPS, entonces yo podía rastrear la ubicación, la velocidad, si alguno había transgredido el límite de velocidad, y hablo del 2008, hace 10 años, o sea, esa tecnología existe hace muchísimo, el tema es que se acoja. Entonces, uno de los camiones tuvo su último punto de detección en San Jacinto y no volvió a marcar más. ¿Por qué? Porque le habían sacado el GPS. A ver, Silvia, a ver si creo que vamos a entrar en un diálogo con la ingeniera Jessica Yuta. Sí, vamos a conversar cómo podemos utilizar las tecnologías de la comunicación en estos casos que son
urgentes. Ingeniera Jessica Yuta, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Fernando? Saludos a todos los colegas y amigos que escuchan Palabra del Ingeniero. Bueno, hay que recordar que la ingeniera Jessica Yuta es justamente presidenta de la Comisión de Alfabetización Digital del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Va a visita a los muchos municipios, organizaciones sociales, en donde lleva la información digital, orienta cómo manejar las herramientas digitales a beneficio de la población. Pero justamente estamos hablando acerca de una necesidad urgente. La contaminación la tenemos en la calle, y esto del recojo de residuos sólidos es una necesidad urgente y la necesitamos, digamos, ordenar. Y hoy creo que las tecnologías de las herramientas de la comunicación son valiosas en estos casos, ingeniera Jessica Yuta, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, ahora con lo del año pasado que pasó el fenómeno del Niño, Una Sola Fuerza, por ejemplo, nos mandaban constantemente mensajitos por el celular. Entonces, podría ser parte de que pueda ser culturizado, ¿no? La población a través de ello, los anuncios. Estaba mencionando el ingeniero justamente Vía El Salvador, de 2008 acá, 10 años, yo justamente la última promoción que sacamos de alfabetización digital fue en Vía El Salvador y ha progresado muchísimo ese distrito, pero justamente conversando, ¿no?, con más personas del distrito, pues lo que nosotros podemos ver ahí es que le falta más cultura en el sentido de concientización de su realidad, que han superado muchos obstáculos, muchas situaciones, y que ellos todavía no se la creen. Claro. Ellos siguen pensando a veces que son asentamiento humano. Estamos hablando de hace 40, 50 años, pero ahora ya no. Ahora ya son una población con una infraestructura totalmente moderna. Sus pistas, sus avenidas son totalmente muy buenas. Así que además de ello, también podemos decir que ellos están incentivando mucho, ejemplo, ¿no? Y por ello es que se hizo allá la campaña de alfabetización digital, porque ellos también están tratando de darle mayor cultura a su población. Y eso es una política que últimamente está viendo en el gobierno. Por ejemplo, justamente hablando hace un rato con Silvia, justamente el doctor, el 21, hace una semanita nomás, la semana pasada, el doctor Henry Rabasi Parreira, el viceministro, hizo la mención de que MINSA, ¿no?, va a sacar ahora un sistema de citas en línea, por ejemplo, y eso va a ayudar muchísimo para que pueda realizarse con mayor celeridad la atención al público, que siempre la gente se queja bastante, ¿no?, que es muy lenta la atención en la parte de salud. Perfecto. Migraciones también, por ejemplo, con la parte de pasaporte, ahora es rapidísima la atención. Uno saca la cita, ya no es que hacer colas y colas, hace una pequeña cola en la hora que le toca y listo. Yo creo que eso ayuda mucho a las tecnologías, ¿no? Definitivamente. Ingeniero Tinoco, yo creo que hay que seguir trabajando mucho en esto de la utilización de los residuos sólidos. Hay un capital grande para los municipios, es un capital grande. Distritos grandes como Villa María del Triunfo, San Juan del Urigancho, así es. Caraballo, son distritos inmensos en donde generan. Ahora, claro, los distritos tienen calidad de basura, ¿no? Hay una basura, hay que decirla para la expresión, es más rica, ¿no? La de San Isidro, la de Miraflores, tiene mayor valor que la basura, digamos, de las zonas populares, ¿no? Claro, y cuando en realidad lo que debería ocurrir es que la calidad de residuos sea el mismo una vez que nosotros hayamos concientizado a nosotros mismos sobre nuestro consumo, porque no es correcto que encontremos más cantidad de papel, más cantidad de plástico, más cantidad de productos, entre comillas, reciclables dentro de la basura, sino que deberían estar ya en otro flujo de residuos que son justamente los aprovechables para una valorización. Ahora, algo importante que mencionábamos hace un rato es el flujo de información, y no todo es malo. Es más, el Ministerio del Ambiente viene desarrollando, ya lo tenía el CIGERSOL, que es una plataforma en donde las municipalidades van colgando información, se entiende real, sobre la gestión de residuos sólidos, pero ahora en la nueva normativa esa información, y antes también lo era, es exigible. Solo que ahora el Ministerio del Ambiente está modificando esa plataforma, la está haciendo más moderna, de modo que no solamente sea información colgada, porque podemos tener toneladas de información, sino que esto automáticamente se sistematice y que permita tomar decisiones. Por ejemplo,
yo puedo monitorear el desempeño anual de trabajadores, como ha sido mido la distancia que un barredor barre durante el año. Y la puedo comparar uno de costa, uno de sierra y uno de selva y decir, ¿por qué el rendimiento es distinto? O puedo decir, ok, se está barriendo sobre una superficie de pavimento y en otro sitio no hay pavimento, pero también se está barriendo. ¿Por qué el rendimiento es distinto? Y además, ¿por qué las metodologías tienen que ser distintas? Para tomar ese tipo de decisiones a nivel nacional, o decir, por ejemplo, dónde se requiere focalizar inversión en infraestructura y dónde se requiere focalizar sensibilización, que es de lo que estábamos hablando, que ya es un nivel de decisión macro a nivel nacional, que le corresponde al Ministerio del Ambiente, felizmente se está desarrollando esta herramienta y de la mano con la tecnología, justamente. Es interesante, y definitivamente, ingeniero Tinoco, la importancia de la concientización de la población también, de saber de que tiene en sus manos un valor agregado que puede ser de mucha utilidad, y poder clasificar los productos que está desechando, que está botando, podría ser, pero eso también tiene que ir de la mano con un trabajo con los municipios. Así y decirles, bueno, señora, usted clasifica su basura, va a tener este reconocimiento. Sí, es el gobierno local, el ciudadano, los recicladores. Tiene que ser, ¿no? Etcétera, ¿no? O si no, ¿sabe qué cosa? Bueno, ponerse de acuerdo con los recicladores. Oye, a las 6 de la tarde vienes porque tengo basura clasificada y te voy a dar, y vamos a tener, bueno, y eso es otro tema, ¿no? De mayor seguridad también, ¿no? Pero hay mucho. Para robarte solamente un minuto, lo que puede pasar ahora es que las municipalidades pueden tener convenios con empresas de diversos servicios públicos, de modo que puedan hacer la cobranza a través. Antes se pagaba el servicio de limpieza pública en el recibo de luz. Se puede volver a hacer eso y es una herramienta que todavía no se está utilizando. Definitivamente. Ingeniero Marco Antonio Tinoco, gracias. Creo que hay mucho por trabajar en el sentido de los residuos sólidos. Invitar al curso virtual de gestión de residuos sólidos del Colegio de Ingenieros del Perú, que bueno, un servidor está ahí.